Clama a mí, que yo te responderé, te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, porque así ha dicho Jehová, Dios de Israel. Así ha dicho Jehová, he aquí que yo les traeré sanidad y medicina. He aquí que yo los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Abundancia de paz, dice Jehová. Abundancia de paz y de verdad. Abundancia de paz, dice Jehová. Clama a mí, que yo te responderé, te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, porque así ha dicho Jehová, Dios de Israel. Así ha dicho Jehová, he aquí que yo les traeré sanidad y medicina. He aquí que yo los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Abundancia de paz, dice Jehová. Abundancia de paz y de verdad. Abundancia de paz, dice Jehová. Que yo les traeré sanidad y medicina. He aquí que yo los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Abundancia de paz, dice Jehová. Abundancia de paz y de verdad. Abundancia de paz, dice Jehová. Me compraste con la sangre que diste en la cruz al morir, crucificado por la humanidad, y ahora vivo estás en mí. Con mis manos quiero servirte, Jesús, me acerco desesperado por ver tu bondad. Mi alma descansará en ti.
jamás seré igual, jamás seré igual, porque sé que vivo estás, me diste la eternidad, por siempre quiero alabar tu nombre, oh Dios, glorificar. Me has cambiado, rompiste el muro que nos separaba, y en ti soy bendito y camino en tu luz. La victoria yo tengo en ti. Oh, jamás seré igual, jamás seré igual, porque sé que vivo estás, me diste la eternidad, por siempre quiero alabar tu nombre, oh Dios, glorificar, porque sé que vivo estás, me diste la eternidad, por siempre quiero alabar tu nombre, oh Dios, glorificar. Te anhelamos, fuego de Dios, fuego de Dios, consúmenos. Te anhelamos, fuego de Dios, fuego de Dios, consúmenos. Te anhelamos, fuego de Dios, fuego de Dios, consúmenos. Te anhelamos, fuego de Dios, fuego de Dios, consúmenos. Te anhelamos, fuego de Dios, fuego de Dios, consúmenos. Te anhelamos, fuego de Dios, fuego de Dios, consúmenos. Tu corazón yo quiero ver, ven con tu gloria. Tu corazón yo quiero ver, ven con tu gloria. Tu corazón yo quiero ver, ven con tu gloria. Tu corazón yo quiero ver, ven con tu gloria. Y porque sé que vivo estás, me diste la eternidad, por siempre
quiero alabar tu nombre, oh Dios, glorificar. Te anhelamos, fuego de Dios, fuego de Dios, consúmenos. Te anhelamos, fuego de Dios, fuego de Dios, consúmenos. Te anhelamos, fuego de Dios, fuego de Dios, consúmenos. Te anhelamos, fuego de Dios, fuego de Dios, consúmenos. Quiero que me acompañes a Juan capítulo 1, verso 17. Dice así un versículo en el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 17. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y verdad vinieron por medio de Jesucristo. Aquí se nos dice que la ley fue dada. Y fue dada la ley, los 10 mandamientos famosos, a un siervo llamado Jesucristo. Dice, pero la gracia y la verdad no fueron dados. Dice que vinieron. Y es diferente. Una cosa es dada por Dios a los hombres. Bueno, te voy a dar esta ley. Y otra cosa es que la gracia y la verdad viene por medio de Jesucristo. Es decir, Jesucristo hace visible y encarna la gracia de Dios. ¿Qué es la gracia de Dios? La gracia de Dios es un regalo, un favor que no merezco, ¿verdad? Entonces, no es que Él nos dio la gracia, sino que Él viene y encarna la gracia. Entonces, hay una gran diferencia entre la ley y la gracia. La ley siempre, los mandamientos nos dicen lo que debemos de ser. Siempre nos muestran lo que debemos de ser. Sin embargo, la gracia revela quién es Dios. Fíjate, el primer milagro de Moisés, para que entendamos la diferencia entre la ley y la gracia, el primer milagro de Moisés, a ese que después se le da la ley, es cuando se enfrenta al faraón, una plaga que es que las aguas se convierten, ¿verdad?, en sangre y muere un montón de gente. El primer milagro de Jesús es que el agua se convierte en vino y da alegría, gozo, vida a un montón de gente. Siempre hay una diferencia. La ley siempre traía muerte, la gracia siempre traía vida, ¿verdad? Bajo la ley de Dios se nos demanda a los hombres que seamos rectos y se le manda a hombres y mujeres que somos o éramos pecadores o son pecadores, que están en total y absoluta bancarrota espiritual. A esas personas se les demanda que sean rectos. Sin embargo, bajo la gracia nos da la rectitud, nos da su misericordia, nos es regalado su perdón, nos es regalado, eso se le llama en la Biblia, su justicia, es decir, que se nos perdona completamente. El asunto es bajo cuál de las dos cosas quieres estar, bajo la ley o bajo la gracia, porque hay gente hoy que está mezclando las dos cosas, mezcla la ley y la gracia. Y Jesús dijo que no podíamos poner vino nuevo en odres viejos, porque si ponemos el vino nuevo en odres viejos, cuando fermenta el vino, rompe el odre y las dos cosas se echan a perder. Bajo la ley, Dios dice que en ningún modo tendré por inocente al culpable, aún hasta la 4ª generación le va a seguir su pecado. Bajo la gracia de Dios, lo que el Señor dice que es: seré misericordio cualquiera que sean sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados. Es decir, hubo un cambio, y ese cambio lo trajo Jesús, porque la ley fue dada, pero la gracia y la verdad viene por Jesucristo. Pero aún por desgracia predicamos la ley. Aún por desgracia, en muchos sentidos, predicamos una cosa que parece muy bonita y muy correcta, y es que si obedeces a Dios, Dios te va a bendecir. Y si desobedeces a Dios, va a venir maldición a tu vida. Parece bonito, pero es peligroso. Porque el enfoque está puesto en lo que yo hago y en lo que yo puedo hacer y en mi comportamiento. ¿Quién de nosotros está totalmente bien y perfecto delante de Dios? Y sin embargo, Dios nos bendice. Luego no van por ahí los tiros. No estoy predicando: Marco, ¿estás predicando que sea desobediente?
es el riesgo de predicar la gracia, que alguien no lo entienda y quiera vivir como quiera. Prefiero arriesgarme a eso, ¿verdad? No somos perfectos y aún así Dios nos bendice. ¿Cómo es posible eso? ¿Cómo es posible? Eso se llama favor de Dios. Eso se llama la gracia. Es un regalo no ganado, es un regalo no adquirido, no lo he podido merecer, es la gracia de Dios. Y fíjate que Jesús no negó la ley, no es que niegue los 10 mandamientos. Jesús lo que viene es a levantar el estándar verdadero de la ley, lo perfecciona, porque los judíos adaptaron la ley a su realidad. Como yo no puedo hacer esto, si puedo hacer esto, pues no, dice, habéis oído que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo que no resistáis al que es malo. Antes, cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, ofrécele también la izquierda. ¿Cómo? Habéis oído que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os ultrajan. Oye, bendecid al que me ultraja. Entonces Jesús lo que hace con la ley no es que la anula, sino que la lleva a otro punto. Claro, los fariseos de Jesús decía, si miras a una mujer en tu corazón y la codicias, y hay codicia, ya has adulterado con ella. Para los fariseos solo había pecado si te acostabas con esa mujer. Entonces adulterabas. Pero la gracia, por eso una cosa es la ley que es dada y otra cosa es la gracia que viene. La gracia que viene. Por eso cuando Jesús se encuentra con un leproso, allá en Lucas capítulo 5, versos 12 y 14, dice que aquel leproso cuando lo ve, Señor, si quieres, me puedes limpiar. Y Jesús hace algo que nadie hacía con un leproso, y es que lo tocó. Nadie lo había tocado por años. Si estaba casado, ni su esposa lo había tocado, ni él podía haber tocado a sus hijos. Ni siquiera podía entrar en un lugar público y estar, ni nadie acercarse a él. Parecía, esto era mucho peor que el coronavirus, ¿verdad? Porque él tenía que entrar en cualquier lugar público, a una plaza, y gritar, ¡inmundo, inmundo, inmundo! Y la gente huía. De repente llega Jesús y dice, si quieres, puedes limpiarme. ¿Y qué dice Jesús? No quiero. No, dijo, quiero. Y extendiendo su mano, dice el texto, y tocándole, lo limpió. Bajo la ley, un leproso, cuando tocaba algo, cualquier cosa que tocase quedaba impura, inmunda. Si tocaba a alguien quedaba impuro, inmundo. Bajo la ley, lo impuro, cuando toca a lo puro, a lo sano, lo hace impuro, lo hace enfermo, lo hace lo aleja de las cosas de Dios. Lo impuro, bajo la ley, si era tocado, te transmitía su impureza. Pero bajo la gracia, lo puro que es Jesús, cuando toca lo impuro, lo que hace a eso impuro es que lo transforma. Yo creo que me estoy liando con un trabalenguas, pero ¿me entendéis? Bajo la gracia, lo puro toca lo impuro y lo que cambia es lo impuro. En la ley, lo que se transmitía y lo que se contagiaba era la impureza. En la gracia lo que se contagia es la sanidad, la bondad de Dios, la misericordia, la limpieza. En la gracia es un cambio completo. Por eso no podemos seguir predicando que si la gente se obedece la ley va a ser mejor ciudadano, va a ser mejor. No, si te comportas bien y obedeces los mandamientos te va a ir mucho mejor. El pecado, dice Romanos 6:14. Romanos 6:14 dice, porque el pecado no tendrá dominio, no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Es decir, no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Ahora pensamos que sí, que el pecado tiene poder sobre nosotros. No, el pecado no tiene dominio sobre nosotros. Fuimos engañados por el diablo nos ha engañado y la palabra de Dios es clara. Cuando estamos o bajo la gracia, no hay posibilidad de que el pecado tenga dominio. Y la palabra pecado es un sustantivo. Sustitúyela por aquellos que son los productos o las consecuencias del pecado. No va a tener dominio sobre ti ni la enfermedad, ni la pobreza, ni la necesidad, ni el coronavirus, ni nada que venga a consecuencia de la caída del hombre tiene que tener dominio sobre ti. Por supuesto, ni siquiera Satanás. El pecado no tiene dominio sobre mí. Puede que algún día caiga, pero no tiene dominio. No es mi Señor. Porque la ley hace que el pecado sea mi Señor.
Entonces es la gracia de Dios la que me lleva a su bondad, es la gracia de Dios la que me lleva a su verdad, es la gracia de Dios la que me lleva al arrepentimiento. Acordaos de Pedro, que cuando Jesús lo llama para ser un discípulo, era un pescador experimentado, y el Señor le dice: ven, boga mar adentro. Dice: Señor, he pescado toda la noche y no cogí nada. Es igual, tú haz lo que yo te digo, echa la red por este lado. Entonces cuando pesca y ve la maravilla de la pesca, que tienen que juntarse varias barcas, 2 barcas para recoger todo lo que había, Pedro cae delante del Señor. Pedro se postra delante del Señor y dice: Señor, apártate de mí, que soy un hombre pecador. Es decir, inmediatamente tiene una revelación. Cuando ve el poder de Dios, cuando ve la gracia de Dios manifestada, él se da cuenta que es pecador. No antes, no es porque yo me veo pecador voy a ver la gloria de Dios. Es porque la gloria de Dios se manifiesta, el poder de Dios se manifiesta, entonces yo puedo ver la bendición de Dios. Por eso, bajo la ley, primero tienes que arrepentirte para recibir la bendición. Pero en la gracia, la bendición viene, te impacta de tal forma que entonces quieres seguir a Jesucristo y quieres vivir conforme a su corazón y quieres arrepentirte. Acordaos del endemoniado gadareno. Primero que vino, que se arrepintiese o su liberación. Primero vino la liberación de un hombre atado con cadenas, y cuando es liberado de todo y está sentado, vestido y en su juicio cabal, entonces dice: yo te quiero seguir. Y dice que predicó a Jesucristo por todo Decápolis. Tenemos que predicar cada vez más la bondad de Dios, la gracia de Dios, la misericordia de Dios, para que la gente conozca el poder de Dios, y cuando lo vean van a cambiar, no por voluntad propia, sino que van a ser impactados por la bondad y la gracia de Dios. Por eso cada domingo, ¿qué es arrepentimiento? Lo enseñábamos unas semanas atrás. Es la palabra que significa metanoia, cambio de mente. Cada domingo, cuando tú estás cambiando de mente, estás entrando en un proceso de arrepentimiento. El arrepentimiento no es darse golpes en el pecho aquí en la plataforma: ¡ay, cuánto lo siento! Y no cambiar. El arrepentimiento es cambio, un cambio de mente. Por eso cuando tú te expones a la palabra de Dios y empiezas a cambiar tu manera de pensar, eso es un proceso de arrepentimiento. Quiero que, porque todo esto está conectado con Hechos 2, ya veréis. Fijaros cómo lo que dice 2 Corintios 3:9. ¿Me pone 2 Corintios 3:9, por favor? Dice: porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará la gloria en el ministerio de justificación. Fíjate, hay un ministerio aquí, 2 Corintios 3:9, el apóstol Pablo le escribe a los corintios, un ministerio que se llama ministerio de condenación, ¿verdad? Hay un ministerio en el pasado que fue con gloria, que fue glorioso en un sentido. Gente que predicaba de alguna manera siempre la condenación, y la gente se arrepentía. Era un tiempo donde si predicas que te vas al infierno, si predicas de alguna manera la condenación, hay gente que se arrepiente. Dice: y fue con gloria. Pero ahora fíjate cómo termina el versículo. Dice: pero mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Pero hay algo que todavía tenemos que vivir, que no hemos visto aún, que es un ministerio de mucha más gloria. Otros versos, otras traducciones dicen muchísima más gloria. Va a ser glorioso, un ministerio que no abunda en el pecado de la gente, sino un ministerio que abunda en la gracia, que habla de la gracia. Por eso estamos en la época del ministerio de la gracia, de la justificación. Ya pasó el ministerio de la condenación, que solo predica cómo vivir, cómo hay que hacer, cómo no hay que hacer, cuáles son las reglas, ¿verdad? Eso es ley y eso se acabó. No es que fueran malos, eran de gloria, pero hay algo más glorioso, y yo al menos, yo quiero vivir eso más glorioso. Fijaros en el ejemplo que os voy a poner. Cuando Israel sale de Egipto, hay un viaje que dura 50 días. Desde la primera Pascua sucede cuando en Egipto, que estaban allí esclavos, sacrifican un cordero, toman un pan sin que pueda todavía el pan fermentar, sin levadura, y eso es la primera Pascua que recuerdan después siempre en la fiesta de Pascua. Pasan 50 días caminando hasta que llegan al monte Sinaí. Y en el monte Sinaí les es dada la ley. En esos 50 días es muy interesante lo que pasa,
Porque son 50 días donde ellos, ni uno solo de ellos murió. Ni uno solo del pueblo de Dios. No muere nadie, aunque murmuraron, se quejaron, hablaron mal de Moisés, hablaron mal de todos, de Aarón. Es decir, era un pueblo terrible en ese sentido. Justo cuando están antes de cruzar el Mar Rojo, se quejan y murmuran y dicen: no hay suficientes tumbas en Egipto. ¿Acaso no había sepulcros en Egipto para que nos sacases y ahora muramos aquí en este desierto? Esto es terrible, designemos un capitán. Ya siempre estaban con ese rollo de designar un nuevo capitán. ¿Por qué has hecho así con nosotros? Se quejaron y murmuraron y ninguno murió, sino que Dios hizo, les abrió el Mar Rojo. 3 días después van caminando por el desierto, 3 días, y vuelve el mismo acento. Llegan a un sitio donde había agua, pero el agua era mara. Y entonces empiezan a quejar contra Dios. ¿Por qué? ¿Por qué nos has traído aquí? Vamos a morir de sed. Y otra vez se quejaron y murmuraron. Ninguno murió. Dios endulzó las aguas. Echaron un árbol y Dios endulzó las aguas. Seguidamente pasan unos días, se vuelven a quejar. No tenemos pan, no tenemos carne. Ay, nos acordamos del pan que comíamos en Egipto hasta saciarnos. Se quejaron y murmuraron contra Aarón, contra Moisés, contra todos. Ninguno murió. Dios les dio el maná. Dios les dio el pan. Haré llover pan del cielo. Dice, estoy en Éxodo 13, 14, 15, 16. Y dice que se quejaron siempre así. Y Dios les va a dar provecho. Parecía que cada situación de queja, Dios abría una oportunidad para mostrarles que su gracia, su bondad, mirar, os amo, aunque os quejéis, os estoy amando. Salieron de esa, se vuelven a quejar en la siguiente etapa de que estaban sin agua y salió agua de la roca, ¿verdad? Y pueden beber todos del agua de la roca. Se quejaron, murmuraron, ninguno murió, Dios les proveyó. Hasta que llegan a Sinaí. El monte Sinaí es lo que nos representa la ley, porque ahí Dios les da la ley. Entonces llegan a Sinaí y entonces Moisés dice: estuve hablando con Dios y dice que nos va a dar unas normas, unas leyes, unas cosas. Y ellos dicen, además jactándose, en Éxodo 19, jactándose dice: no, nosotros haremos todo lo que Dios nos mande. Todo lo que Dios nos mande lo vamos a hacer. Nadie, así que somos tan buenos, tan perfectos, que lo que Dios diga yo obedezco. Y presumiendo de su propia justicia, que por cierto no tenían. No eran más que unos quejicas, una gente que se quejaba por todo. No se dan cuenta que Dios les abrió el camino, no porque ellos fueran buenos, sino porque Él era bueno. Dios les bendijo no porque ellos fueran fieles, sino porque Él, Dios, era fiel. Pero cuando se vieron bendecidos, se vieron con la fidelidad de Dios que les estaba guiando, empezaron a poner su mirada en sí mismos y ahora al pie del monte Sinaí empezaron a decir: no, Señor, no queremos a partir de ahora que nos trates más con tu gracia. A partir de ahora queremos que nos trates o que nos bendigas conforme a nuestra obediencia. Todo lo que nos digas lo haremos. Oye, no habían ni sido dados los 10 mandamientos, aún no habían sido dados. La necedad es total. Todo lo que nos digas lo haremos, ¿verdad? No nos bendigas basado en tu bondad, bendícenos basados en nuestra obediencia. Y entonces ahí en ese 50 días en Sinaí, Dios cambia el tono. Dios da un giro a su actitud y le dice: Moisés, diles que no se acerquen, porque el que se acerca a este monte donde yo estoy morirá, porque yo soy santo. Y ellos se creen tan santos, pero que no sea santo muere. Y Dios por primera vez pone una distancia entre Él y el hombre. Nunca tuvo ese tono antes. Nunca tuvo esa manera de relacionarse. De pronto el hombre y Dios se establece una nueva regla: no se acerquen a mí porque yo soy santo y pueden morir. En el siguiente capítulo vemos en en Éxodo 20, que Dios les da los 10 mandamientos. Les da los 10 mandamientos y dice: si eres culpable de uno, quebrantas toda la ley. Es como, porque la gente que no capta que cuando pecas en un mandamiento, quebrantaste toda la ley. Les da la ley, las normas. Imagínate una vara que tiene 10 secciones. Si rompes la vara por una sección, la número 5
No dices, no, solo quebranté la número 5. No, quebrantaste toda la vara llamada ley. ¿Captáis esto? Y si la quebrantas por la número 1 o la número 2, cualquiera de los mandamientos, se quebranta toda la vara. Entonces el que desobedece en un mandamiento, la palabra de Dios nos dice que hemos desobedecido ¿en cuántos? En todos, hemos quebrantado toda la ley. El asunto es que las consecuencias son terribles de esto. Tan terribles que después de ese monte de Sinaí, de recibir la ley, vuelven a quejarse, vuelven a hacer exactamente lo que hacían antes de Sinaí, antes de la ley. Se quejaron de las condiciones, se quejaron contra Moisés, hicieron el becerro de oro, todas esas cosas. ¿Y qué pasó ahora? Murieron. Antes no morían, ahora murieron. La ley traía la muerte. Se quejaron y murmuraron en muchas ocasiones y en todas fallecían. Y era terrible. Esto nos dice que nunca debieron de haber intercambiado. Estaban bajo el pacto de Abraham, un pacto de bendición. Bendeciré a los que te bendijeren. Había un pacto de gracia, un pacto de bendición que Dios tenía con Abraham. Y ellos estaban ahí bajo eso. Pero durante 1500 años, desde Sinaí hasta Jesucristo, desde ese momento, estuvieron bajo la ley. Y aún el mejor de ellos falló. Aún el rey David, que dice que tenía el corazón conforme al Señor, aún él falló. ¿Por qué? Porque la ley condena al mejor de nosotros, pero la gracia salva al peor de nosotros. Es un cambio radical, es un cambio de mente totalmente distinto. Por eso que os decía del ministerio de condenación y del ministerio de gracia, fíjate lo que dice 2 Corintios 3:7, un par de versículos antes. Y si el ministerio de muerte, grabado con letras en piedras, es decir, ¿cómo le llama el Señor mismo a través de Pablo aquí en Apocalipsis a la ley, esos 10 mandamientos que fueron grabados por el dedo de Dios en piedras? Le llama ministerio de muerte. Dios llama a los 10 mandamientos ministerio de muerte, que están grabadas en piedras. Después hubo un montón de normas más que añadieron. Era un ministerio de muerte. Pero fíjate en el versículo anterior, en el número 6, dice: asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Es decir, yo soy un ministro, una persona, un creyente competente. Tengo competencia, tengo poder, tengo autoridad, en tanto en cuanto estoy en el pacto de la gracia, no en el pacto de Sinaí, no en el pacto de la ley, no en el pacto de los 10 mandamientos. Ahí no tengo ningún poder. El poder viene cuando uno está en un nuevo pacto. Soy ministro competente. Por eso dice claramente, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata. Sinaí, los 10 mandamientos matan, después siempre mataban. Y dice, sin embargo, el Espíritu, ¿qué hace el Espíritu? Vivifica. Por eso quiero, y ahora vuelvo al principio y conectar con el mensaje de ayer. Todo esto es para deciros ahora lo que os voy a decir. ¿Qué es? Que el primer Pentecostés fue este. Hubo la Pascua y 50 días después reciben la ley. El fruto, ¿sabes cuál es el fruto? La primera vez que pecan después de recibir la ley, la primera vez que pecan después de recibir la ley, mueren 3000 personas. Segundo Pentecostés, después de la Pascua, 50 días. Y no les es dada la ley, sino que viene el Espíritu Santo. La letra mata y el Espíritu Santo, ¿qué? Vivifica. El segundo Pentecostés, viene el Espíritu Santo. ¿Y qué es lo que ocurre cuando viene el Espíritu Santo? No mueren 3000, se salvan 3000, exactamente el mismo número. Esto no es casualidad. Hay algo profético aquí. El ministerio del Espíritu trae salvación. Y el ministerio que te dice es que hay que ser bueno, es que hay que cumplir, es que hay que no sé qué, es que no hagas esto, es que no, lo que trae es condenación y muerte. Por eso la letra mata, pero el Espíritu da vida. En Hechos capítulo 2, Pedro predica y se convierten 3000 personas. El mismo número que dice Éxodo, que mueren allá cuando desobedecen al Señor en el primer pecado. Allá con el becerro de oro mueren 3000 hombres, 3000 personas.
Por eso no vivamos más poniendo el campamento a los pies del monte Sión. No vivamos más pensando que la vida cristiana son reglas. Estamos en una montaña equivocada. Hay que estar en otra montaña, donde está, en todo caso, en el Gólgota, a los pies de la cruz, o en Sión, que es donde se edifica simbólicamente la iglesia de Dios. Por eso mucha gente vive en derrota. Por eso mucha gente no levanta cabeza, porque vive acampado en la montaña equivocada. Está siempre intentando ser bueno. Pero no me malinterpretes, por favor. La Biblia o la ley no es mala. Yo no estoy diciendo, la ley es santa, pero no te puede santificar. La ley es justa, pero no te puede justificar. La ley es inquebrantable y ese es el problema. Es como un espejo. Te miras en el espejo y si te ves que no te gustas mucho como está, no dices la culpa la tiene el espejo. Ni te pasas el espejo por la cara a ver si te cura, a ver si te sana, a ver si te hace más guapo. Algunos no tenemos ese problema, decía. No, es una broma, hay que reír algo. Es decir, no rompes el espejo. El espejo es como, dice la palabra de Dios, dice que la Biblia es el espejo en el cual te miras. La ley es el espejo en el cual te miras y ves que hay cosas que no están bien. Hay cosas, por eso te mira, pero no te puede, es como un rayos X, pero no te puede curar. Te diagnostica y te dice estás mal, pero no te puede curar. Por eso pensamos que predicar la ley, si la gente obedece, si la gente hace, le va a ir, a las personas le va a ir mejor. No. 1 Corintios 15:56. ¿Sabes qué dice? Dice que el aguijón de la muerte es el pecado. Dice, y el poder del pecado, ¿sabes cuál es el poder del pecado? La ley. Dice, la ley ha servido para dar fuerza al pecado. La ley le da al pecado su poder. La ley no tiene absolutamente poder para cambiar, solo tiene poder para acusarte. No estás bien, mírate en el espejo, no estás cumpliendo, mira cómo estás pensando, mira cómo estás viviendo. Y eso es el trabajo del diablo, que el primer nombre que el diablo tiene es el acusador de los hermanos. Él lo que hace es acusarte. ¿Y cómo te acusa? Coge la ley y te dice, no estás suficientemente bien. Él siempre, antes de tirarte en el lodo, de arruinarte, de matarte, de destruir tu fe, primero te acusa y te dice lo mal que estás y te estás susurrando siempre, no lo has hecho bien. Incluso cuando has hecho bien las cosas, y fíjate que pongo el énfasis en hacer, te dice no es suficiente, tendrías que haberlo hecho mejor, tendrías que haber sido más santo, o qué sé. Y tú muriéndote intentando agradar a Dios a través de ¿qué? De las normas religiosas y a través de la ley. Pero Dios llamó a Abraham amigo cuando no había ley. Entonces, ¿se puede ser amigo de Dios sin ley? Sí, porque fue justificado, dice, por la fe, no por la ley. No había ley. Por eso la bondad de Dios es lo que nosotros tenemos que predicar siempre. Lucas 18 y Lucas 19. Ahí cuenta dos historias que no es casualidad que estén juntas. En Lucas 18 aparece el joven rico. Un joven rico que se le aparece a Jesús y le dice, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Quiero heredar la vida eterna. Y pone énfasis en lo que él puede hacer. Pone énfasis en su acción. Y ya que le pone así ese énfasis, Jesús le contesta ¿con qué? Con la ley. Dice, guarda los mandamientos, sé los mandamientos. Y dice, todo eso lo he guardado desde joven. Un poco jactancioso. Y entonces ahí se muestra que la ley es un espejo, porque la ley es lo que nos trae conciencia, conocimiento del pecado. Y Jesús le pone el espejo delante y le dijo, te falta algo, mírate en el espejo. ¿Y qué es? Dice, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres y luego sígueme. Dice que se fue muy triste porque tenía muchas posesiones. Jesús le puso el espejo de la ley y le dijo, mira, te falta cumplir el mandamiento número 1. ¿Cómo el primero? Sí. No tendrás ningún otro Dios que no sea yo. Y la ley mostró que él tenía otro Dios, que eran sus posesiones, su dinero. Mamón, le llama Jesús a eso. Dice, has fallado. Has fallado. Dice que se fue triste. Capítulo 19, otra historia. Un hombre justo, el del 18. Pero en el capítulo 19 vemos un hombre que todo el mundo tenía por el gran pecador, Zaqueo.
un hombre que era cobrador de impuestos para los romanos, para el opresor, para el enemigo. Él se dedicaba a cobrar impuestos para darle una parte a los romanos y otra parte se la quedaba a él. Entonces Zaqueo, que vivía en Jericó, llega Jesús a Jericó, y entonces Zaqueo, que era un pequeñito, se sube a un árbol llamado sicómoro, y Jesús, cuando lo ve, le dice: Zaqueo, quiero entrar a vivir en tu casa. No le pide que se arrepienta, no le pide que cambie. Zaqueo, si cambias, Zaqueo, si te arrepientes, Zaqueo, si cambias de actitud, entonces entraré a vivir a tu casa. No, ahí empieza la historia de lo que se llama el escándalo de la gracia. Jesús comiendo con pecadores, Jesús acercándose a las personas que los demás tenían por indignos. Eso es un escándalo, el escándalo de la gracia. Y Jesús entra a morar en casa de Zaqueo, y todo el mundo lo criticaba. Dice: ¿qué clase de hombre va a entrar? ¿Acaso no sabe quién es este? Igual que lo criticaron cuando se dejó lavar los pies por una mujer con sus lágrimas. ¿Acaso no sabe qué clase de mujer es esta? Es un glotón, dice, es una persona que come con pecadores. La gracia siempre es ofensiva. Si no ofende, no es gracia. Porque la gracia dice: yo me merecía esto. El pueblo judío decía: yo me merecía la salvación, y se la dan primero a prostitutas, a pecadores, a ladrones, a gente indigna, e incluso a este publicano cobrador de impuestos. Eso es ofensivo, claro, porque es gracia. Si no fuese gracia, dirías: yo tengo derecho a, y esto ya no es gracia, es un pago. Y la reacción de Zaqueo cuando ve la gracia de Dios, cuando ve la bondad de Dios, ¿cuál es? Zaqueo se levanta y dice: si en algo he defraudado, lo devuelvo por cuadruplicado, y voy a vender y voy a darle a los pobres. Y entonces de repente Zaqueo no solo abre su corazón, abre su bolsillo, abre su cartera. Es decir, esto es importante. Cuando la gracia viene, fíjate, la ley vino al joven rico y no fue capaz ni soltar un euro, nada. Cerró su corazón y cerró su bolsa, porque el asunto era económico. La gracia viene a Zaqueo, que no lo merecía. Claro que no lo merecía, pero ¿quién de nosotros lo merece? Tú, yo. Y cuando una persona es impactada por la gracia, reacciona abriendo el corazón, reacciona siendo generoso. Por eso en la cruz Jesús cargó nuestro pecado, nuestra maldición, nuestra pobreza, nuestra enfermedad. Carga todo eso, y por gracia, como un regalo, nos da la salvación, nos da su riqueza, nos da la sanidad, nos da su bendición. Es decir, hay un cambio, pero nosotros, por desgracia, añadimos siempre algo más. Sí, hay que conocer a Jesús, y además tienes que cambiar. Tienes que conocer a Jesús para ser salvo, y tienes que restituir. Por favor, cuando uno pide perdón por sus pecados, que alguien me explique cómo se puede restituir por todo lo que has hecho. Es imposible. Imagínate el ladrón en la cruz que está pidiendo allí a Jesús: acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. Y Jesús le dice: de cierto te digo que hoy, si restituyes todo lo que has hecho, estarás conmigo en el paraíso. Y él diría: estoy aquí clavado, no puedo. Entonces ¿cómo hago? No me puedo ni mover. Entonces, la idea es: no hay que añadir nada a la muerte de Cristo, no hay que añadir nada a la gracia de Dios, no hay que añadir nada. Entonces, Marcos, no tengo que ser bueno, no tengo que ser generoso. Sí, pero eso es una respuesta de gratitud, una respuesta de gratitud por lo que Dios ha hecho en tu vida. Por eso Hechos 2, si volvemos a Hechos 2, que lo estuvimos viendo estas semanas, vemos que había un ambiente. ¿Qué les pasó a esas personas cuando llegó el Espíritu Santo? El Espíritu Santo vivificó todo el pueblo que viviera bajo la ley que mataba, la ley que condenaba, la ley que traía la muerte. Era el ministerio de la muerte. Ese era lo que traía, el ministerio de la muerte. De repente llega el Espíritu Santo, viene el ministerio de la vida, de la gracia. Y dice que las personas compartían unas con otras, tenían todo en común. ¿Por qué? Porque había gracia. Dice que eran hechas señales y maravillas entre las personas. ¿Por qué? Porque había gracia. Dice que no había ni un solo necesitado entre ellos. ¿Por qué? Porque había gracia. Había tal ambiente de gracia, y dice que compartían todo en los templos, en las casas, en los caminos. Tal ambiente de gracia que el Señor añadía cada día a los que habían de ser salvos. Consecuencia: vida.
no al revés. No empoderemos a la gente para el pecado, diciéndole: tienes que guardar la ley, tienes que guardar las normas. No lo hagamos, sino que empoderemos a cada uno de nosotros para que vayamos fuera y le digas a tus vecinos, a tus amigos: me permites orar por ti, me permites mostrarles la bondad de Dios. Dios te ama, Dios te quiere, Dios quiere conocerte. Me permites que ponga mis manos sobre ti para que seas sanado. Me permites que pueda pedir por un trabajo para ti. Y cuando esas personas vean la bondad de Dios, vean la gracia manifestada en ellos, entonces dirán: ¿quién es este Jesús al que conoces? Y reaccionarán como Zaqueo. Espero que tú y yo a partir de hoy tengamos el ministerio no de la condenación, que fue glorioso, pero a partir de ahora ya nuestra predicación no es así. Es la predicación del ministerio de vida, de gracia y de justificación. Amén. Nos ponemos de pie, por favor. Bendito seas, Señor Jesús. Si hoy en esta mañana quieres tener un encuentro con un Dios que te ama, que te perdona, que no tiene en cuenta cosas pendientes, hoy Dios está aquí para perdonarte total y absolutamente. Y tú me dirás: pero todo, yo he hecho cosas que tal vez no merezcan perdón. Es verdad. No es un asunto de que lo merezcas, es un asunto de que Dios simplemente es bueno y te ama. Dios es fiel y te va a perdonar. No es tu fidelidad, no es que tú seas bueno, es que Él es bueno. Deja ya de condenarte viviendo bajo las normas de cualquier religión. Vas a empezar un camino donde tal vez tropezarás y caerás, pero la gracia de Dios te levantará. Porque aunque el justo caiga 7 veces, 7 veces se levantará. Y la bendición de Dios ya no va a alcanzar para mal a tus generaciones, sino que va a alcanzar para bien una generación y otra generación y otra generación. Porque Dios anhela amarte desmedidamente. Sino porque daría a su Hijo para morir en la cruz si así no fuera. Si hoy en esta mañana quieres entregarle tu vida a Jesucristo y estás aquí presente, o tal vez nos estés escuchando por internet, la gracia de Dios, el regalo de Dios de la vida eterna y del perdón de tus pecados está a la distancia de una oración. Simplemente que digas: aquí estoy, Señor, te pido perdón por mis pecados. Repite esta oración conmigo: Señor Jesús, te pido perdón por mis pecados. Bórralos todos y nunca más te acuerdes de ellos. Hoy recibo tu perdón, hoy recibo tu gracia, hoy recibo tu bondad. Nada de lo que he hecho queda sin ser tocado por tu mano. Mi lepra es limpiada, la lepra que ha tocado mi espíritu, mi alma, aún pecados en mi propio cuerpo. Todo eso, si tú quieres y tú quieres, puedes limpiarme. Gracias te doy, Jesús, por la vida nueva que me das. Gracias por la vida eterna que ya empiezo a vivir contigo. Amén. Amén. Si has hecho esta oración por primera vez en tu vida de corazón y estás aquí presente, queremos darte un regalo y queremos terminar orando por ti. Está aquí Juan Carlos. Juan Carlos, ¿estás por acá? Entonces ponte acá para que te vean. Entonces, si estás aquí presente y quieres, nos gustaría orar por ti si has hecho esta oración. Y si nos estás viendo por internet y has hecho esta oración, en la parte de abajo de la pantalla vas a ver un correo electrónico. Escríbenos, te contestaremos a todos y te enviaremos también una porción de las Escrituras.
Que Dios os guarde, que Dios os bendiga, que Dios os proteja y que Dios os use poderosamente en un ministerio de gracia esta semana. Amén. ¿Quién triunfó sobre la muerte? Nuestro Dios, grande y fuerte, Emmanuel, Dios con nosotros, nuestro Rey. ¿Quién creó todas las cosas? Perfección, todas sus obras, solo Él es nuestra fuerza, nuestro Dios, único Dios, poderoso, eres Señor, no hay otro. Todo el honor entregamos al único Dios, yeah. Oh, 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 oh. ¿Quién triunfó sobre la muerte? Nuestro Dios, grande y fuerte, Emmanuel, Dios con nosotros, nuestro Rey. ¿Quién creó todas las cosas? Perfección, todas sus